Como nuestra función ministerial, como nuestro llamado no termina ni siquiera con la misma muerte, porque tenemos propósitos ¿qué? Eternos, y vamos a tener muy en cuenta esto. Yo quisiera que recordáramos algo esta mañana que Dios hizo o está haciendo o hará con nosotros, los que le servimos, en todos los ministerios que tiene la iglesia. El ministerio musical está siendo reconocido, está siendo organizado. Cuando tengamos la oportunidad de hablar de todo el trabajo que incluye esa organización del ministerio de la música en la iglesia, usted se dará cuenta que estos procesos no serán reversados y que todos los que ostentamos un ministerio musical en la iglesia debemos ir acomodándonos al proceso que Dios tiene a través de la iglesia para bien de nuestro ministerio. Y quiero invitarles, si usted tiene propósitos eternos, porque en la lectura tomada por nuestro líder cuando abrió el congreso, estaba hablando de adoradores eternos allá, porque está hablando de la eternidad, y en la eternidad entonces sabemos que hay canto, que hay adoración, que hay exaltación, y cantaremos para gloria y para honra de su nombre. Pero en el proceso, que sea hoy, si usted nunca lo ha tenido en cuenta así, yo quiero invitarle esta mañana para que usted se coloque en la presencia del Señor. Así, vamos todos tenemos aquí la visión clara de qué es un pan, ¿cierto? Un pan, lo hay de todos los colores, lo hay de todos los sabores. El pan que encontramos aquí que tomó el Señor es muy diferente al nuestro, pero vamos a tomar uno de los nuestros. Y usted hoy va a decir: yo voy a ser como un pan en las manos de Jesús. Amén. ¿Cómo es que usted va a ser hoy? Como un pan. Entonces escoja el mejor pan que usted ha visto en la panadería. No vaya a escoger el del combate, sino algo bien elegante, porque sea cual fuera el que usted escoja, Jesús hace un proceso con eso, como un pan en las manos de Jesús. Y en estos pasajes que hemos leído, entonces yo quisiera decirles de alguna manera que encontramos el modus operandi del Señor Jesús a la hora de ver un pan. ¿Sí? Usted reconcilia los dos textos de Marcos y de Lucas, que el Señor a la hora de tomar el pan en sus manos es para hacer un trabajo. Él no tomaba un pan de alguna manera como lo podemos tomar nosotros, sino cada vez que tomaba un pan en sus manos, entonces hacía 4 cosas cuando tomaba ese pan. Entonces él toma el pan primero, segundo lo bendice, luego lo parte, y la cuarta cosa que hace es lo da. Entonces lo toma, lo bendice, lo parte y lo da. 4 cosas importantes a la hora de Jesús tomar un pan en sus manos. Tanto en la historia de la multiplicación, cuando alimentó a 5,000, como en la historia de los caminantes de Emaús, podemos encontrar que en el momento en que el Señor hace ese trabajo con el pan, lo toma, lo bendice, lo parte y lo da. En el momento en que Él hace ese trabajo, entonces podemos encontrar un resultado, porque recuerden que en la historia de la multiplicación Él pregunta: ¿qué cantidad de panes tienen ustedes? Y cuando llegó la respuesta era muy poca. Solo ellos tenían en su haber 5 panes. Amén. Pero cuando Él escucha la respuesta, Él da una orden que me parece a mí que me da a entender que siempre Él tiene todo bajo control. Dice: y mandó
que hiciesen recostar a todos por grupos en la hierba verde. Mientras los discípulos estaban desesperados porque solo habían 5 panecillos y 2 peces, Jesús lo que necesitaba era cuánta disposición había de alimento, porque Él podía hacer el resto. Amén. Él podía hacer el resto. Y mandó que los recostaran, que los acomodaran de 100 en 100 y de 50 en 50. Y ya la historia, usted y yo sabemos cómo termina. Tomó el pan. ¿Qué más hizo? Tomó el pan. ¿Qué más hizo? Lo bendijo. ¿Qué más hizo? Lo partió y lo dio. Y mientras lo dio a los discípulos, ellos iban sacando de las canastas y se iban multiplicando a tal manera que sobraron 12 cestas llenas de comida, porque Jesús había trabajado con el pan antes de darlo, antes de bendecir a los demás. Con los caminantes de Emaús, ellos iban hablando, ellos tenían su convicción de muchas cosas y su anhelo de muchas cosas, y el caminante tercero aparece, se mete en la charla, pero no sabían quién era. Cuando llegaron a la aldea, le obligaron a quedarse. Quédate porque el día termina, vamos a cenar. Y me llama la atención que Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Y cuando hace esta operación, dice la Biblia que se les abrieron los ojos a los dos y conocieron quién era el que estaba con él. O sea, hubo revelación, hubo convicción, hubo aclaración de visión. Él se les desapareció de la vista, pero ellos quedaron diciendo: de razón que ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y abría las escrituras para enseñarnos. Se les olvidó el cansancio y salieron corriendo otra vez para Jerusalén para dar la buena noticia que el Cristo había resucitado de entre los muertos. Bendito el nombre del Señor. Así que yo quiero invitarles a que usted, juntamente conmigo esta mañana, como siervo, como adorador, porque eso es lo que somos, nosotros somos siervos del Dios Altísimo, que nos debemos a un ministerio, que nos debemos a una congregación, que nos debemos a un distrito, que lo que Dios nos ha dado, aunque da honra, aunque da muchas cosas bonitas en forma personal hacia mí, pero lo que más me trae es responsabilidad delante de Dios y delante de una iglesia que constantemente está esperando que yo sea dado para bendición de otros. Amén. Entonces, desde ese punto de vista vamos a analizar o vamos a comparar su vida así, como un pan en las manos de Jesús. Porque de seguro que así como ese pan pasaba el proceso en las manos de Jesús antes de ser bendición, nuestras vidas también deben ser tomadas o deben ser colocadas en las manos del Señor. En este siglo XXI todavía el proceso es el mismo. Para poder ser bendición a otros, yo debo pasar primero por las manos del Señor Jesucristo, por las manos de aquel que me entregó el ministerio, por las manos de aquel que me entregó los dones y las capacidades que hoy tenemos por gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque Él necesita tu vida y mi vida en sus manos para trabajar en ella, para que al final redunde en bendición, porque lo que Dios nos ha entregado, aunque ha sido bendición para nosotros en forma personal, pero el objetivo de Dios, el propósito de Dios es que sea más bendición para aquellos que nos están viendo ministrar constantemente el ministerio que Dios nos ha entregado. Así que el hecho de ser tomado, el hecho de tomar el pan, nos habla de un llamado. Vaya apuntando eso por ahí. El hecho de tomar el pan nos habla de un llamado. El hecho de bendecir el pan nos habla de lo bienaventurado que somos nosotros. El hecho de partir el pan nos habla de quebrantamiento. Y el hecho de dar el pan
nos habla de ser usados para su servicio. Así que vaya apuntando en su agenda, antes de ser bendición, antes de dar el pan, Jesús lo partió. Y no podemos obviar ninguno de estos pasos en nuestro ministerio. Porque el proceso que les estoy diciendo se ha repetido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No hay ningún siervo de Dios que haya escapado a este proceso, a estas 4 cosas importantes. Vamos a descubrir en la vida de muchos hombres de Dios este proceso que se ha repetido, y los resultados han sido extraordinarios. Como también la Biblia nos muestra que hubo personas que no entraron en el proceso y a la final no dieron lo que tenían que dar para Dios. Entonces, no se extrañe, mi querido siervo, esta mañana, mi querido cantante, mi querido músico, no se extrañe si en algún momento de su vida o haya pasado, o esté pasando, o pasará por este proceso. Entonces lo que usted va a estar es tranquilo, recordando que si estás en las manos del Señor Jesús, estás en buenas manos. Que si el Señor está permitiendo el proceso en tu vida, es porque quiere sacar un mejor producto para gloria y para honra de su nombre. Amén. Porque los procesos en Dios no paran, no paran. ¿Cuántos aquí hemos venido a un altar alguna vez? Hemos recibido una palabra de Dios en un culto especial, específico, y hemos pasado tocados por el Espíritu Santo, o sea, lo hemos hecho en verdad. Hemos pasado al altar y le hemos dicho a Dios, llorando con el alma: Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Te entrego mi ministerio, te entrego mi voz, te entrego mi habilidad con el piano, con los instrumentos. Aquí estoy para gloria tuya. Muchos hemos hecho una oración así en un altar, por eso estamos aquí esta mañana. Pero ¿cuántos, pasado el tiempo, no nos hemos olvidado de esa oración que hicimos? ¿Cierto? Pero Dios, que escucha todo y lo recuerda todo, a Él no se le olvida nada. Por eso los procesos en Dios son continuos, porque usted habla y Dios le toma en serio lo que usted habla. Cuando usted ora a Dios en un altar, cuando usted ora a Dios en lo secreto de su alcoba y le dice: Señor, mi vida está en tus manos, Dios toma eso en serio. Que a mí se me olvide lo que dije ese día, hace un año, hace 2, eso no es problema para Dios, porque Dios lo recuerda todo. Y cuando Dios ve a alguien con esa intención de servirle, empieza a trabajar en él. Bendito sea el Señor. Y nos han pasado cosas que solo nos han pasado a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Si usted hace un recuento bíblico, hombres como David, hombres como José, como Moisés, como Pablo, Pedro, el mismo Jesús en su humanidad, podemos entender que son ejemplos de que el servicio a Dios nos pasa por etapas, pero al final, aleluya, podemos ver, y ojalá puedas tú verte esta mañana como yo me puedo ver yo, como se pueden ver todos los que están aquí a mi espalda, que tienen su recorrido en el ministerio musical y en el ministerio de la predicación. Y tenemos que decir en verdad: si Dios me tomó, o sea, me hizo un llamado, Dios me bendijo, o sea, me dio unas bienaventuranzas extraordinarias. Y también Dios muchas veces me ha partido, me ha pasado por quebrantamiento, pero al final yo veo que mi vida es una bendición para muchos en esta iglesia, o para mi congregación, en el caso tuyo específico, porque Dios siempre trabaja en serio, para bien tuyo y para bien de los que nos rodean. En medio de toda esa gama de personajes, yo quiero invitarle para que analicemos la vida de Moisés, por ejemplo. Vamos a analizar la vida de Moisés. Y entonces hablemos con los 4 elementos. Tomar el pan. Cuando Jesús toma el pan en sus manos, entonces, como le dije, nos habla de un llamado, nos habla de una selección, nos habla de una separación.
Porque hay muchos que cantan y aún vienen a nuestras iglesias, y muchos que ejecutan piano y batería y son instrumentistas. Hay muchos que tienen muchas capacidades musicales, pero Dios primero nos llamó a nosotros. De pronto no con la misma capacidad de los que yo conozco, usted conoce, pero Dios nos hizo un llamado, una selección, una separación. A Moisés le pasó igual. En el tiempo en que los niños hebreos no podían vivir, sino que tan pronto nacían los mataban, la Biblia dice en Éxodo 2, capítulo 2, verso 1 y 2, que un señor de la tribu de Leví tomó una mujer de la tribu de Leví, que eran los escogidos para el servicio, y entonces ella quedó embarazada y tuvo un bebé, y dijo, y como era de hermoso parecer, lo escondió. Fue seleccionado. La historia la conocemos, de cómo Dios hace para tomar a este varón, para esconderlo, porque fue escondido. Yo me atrevo a decir esta mañana, mi querido hermano siervo aquí conmigo, que Dios, desde el momento en que nos tomó, no sé en qué condición estábamos, o nos tomó de niños, no sé esa situación de cada uno, pero Dios nos tomó en serio, nos seleccionó en serio, nos llamó en serio, y hasta el momento nos ha escondido en su presencia, aleluya, para que lo malo no nos toque. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así que lo mismo que le pasó a Moisés, le está pasando a usted y a mí en esto del servicio a Dios. Nosotros fuimos seleccionados por Dios primero para un llamado de salvación, porque llegamos a la iglesia, así fuera de niño. Primero Dios nos hace un llamado para la salvación, porque los salvos somos los que le servimos a Dios en espíritu y en verdad, los que hemos recibido la revelación del Evangelio. Por eso usted ha sabido de muchos que llegan, pero no han recibido una buena revelación del Evangelio, y de pronto acceden al segundo paso, que es el servicio, pero no aguantan mucho, porque para servir y mantenerse delante de Dios hay que ser un buen hijo de Dios de verdad, hay que ser un buen cristiano con un llamado claro de la salvación, de la vida eterna, porque tenemos propósitos eternos. Tu canto no va a quedar solo en esta tierra, mi canto no se va a quedar solo aquí, mi canto llegará al reino de los cielos, donde lo adoraremos a Él y le veremos cara a cara tal como Él es. Bendito el nombre de Jesús. Ese llamado de salvación, dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto a los que conforme su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Hay aquí alguno llamado de parte de Dios esta mañana? Eso debe estar claro en nosotros. El apóstol Pablo dice en Filipenses el capítulo 3, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que somos llamados para eso. Efesios 2:8 dice que fuimos creados como hechura suya, fuimos hechos así, hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Bendito el Señor. Y a Dios no bastándole darnos un llamado de salvación, entonces nos hizo un llamado para servirle y nos entregó dones y nos entregó ministerios. ¿Cuántos creen aquí que Dios le ha regalado dones y ministerios? Levante su mano con libertad y diga, yo tengo un ministerio, un don de parte de Dios. Amén. Aunque todos no se lo crean, aunque todos digan, no todos digan que sí, pero si usted puede creer esta mañana, está convencido que cuando recibió el Espíritu Santo, cuando habló en lenguas por el Espíritu, además de dar testimonio a Dios de que usted es un hijo de Él,
le regaló dones y ministerios para su servicio. Bendito el nombre del Señor. Bueno, hay un versículo que el apóstol Pablo dice acerca del servicio que a mí siempre me ha llamado la atención. 1 Timoteo 1:12, y espero que usted lo subraye esta mañana en su Biblia, o lo colorea ya en su tablet, como quiera hacerlo, pero cada vez que usted lo mire, usted va a recordarlo para bien. Porque es que a los que el Señor llama para el servicio, para el ministerio, porque no todos en su congregación sirven constantemente en un altar. El comité de alabanza en las congregaciones, comité de músicos, ¿por qué será que hablarán tanto de ello muchos en las congregaciones? Y espero que hablen para bien, porque están todo el tiempo aquí en el altar con el pastor. Yo le digo a los míos, lo que voy a decir se lo digo a los míos, no se lo voy a decir a usted, le digo a mis músicos en mi iglesia: si usted está al lado mío, entonces sepa bien que usted está en lugares, no porque está al lado mío, sino que está en un altar sirviendo para la gloria de Dios. Sirva de tal manera, viva de tal manera, suba de tal manera aquí que no me haga estorbo. Eso lo digo a los míos, a ustedes no, ¿sí? Porque si usted se me para ahí a cantar o a tocar un piano o a ejecutar un instrumento y no está apto, no está bien delante de Dios, usted me está haciendo contrapeso y está dañando todo lo que estamos haciendo aquí en el altar. Entonces yo cada ratito les digo: si van a subir, miren que no me hagan estorbo. Los prefiero allá en la banca recuperándose antes de pasar aquí a hacer lo que no deben hacer. Eso lo digo a los míos, sí, a los míos. Y así los tengo, porque es necesario entender que hemos recibido un ministerio de parte de Dios para bendecir a otros. Amén, para bendecir a otros. Entonces vean, cuando Dios nos llama al servicio, nosotros pasamos a ser gente tan importantes que el apóstol Pablo lo dice así, 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hay otra versión que dice: Él me tuvo confianza y me puso en el ministerio. Dios tiene hombres y mujeres de confianza en su iglesia, en las congregaciones. Usted es uno de ellos, yo soy uno de ellos. Aleluya. Porque dice el apóstol: yo tenía una hoja de vida no muy buena, porque si fuera por mi hoja de vida, yo no estaría aquí en el ministerio. Y alguno aquí conmigo puede decir: si fuera por mis méritos, si fuera por mi hoja de vida, ninguno estaríamos aquí. Pero este Jesús es tan fiel que me tuvo confianza y me puso en el ministerio. Denles aplauso fuerte al Señor esta mañana. Yo le agradezco a Dios esta mañana que me tenga entre las personas de confianza de Él. Y esto es bonito, pero es una responsabilidad muy grande. Ya todos aquí sabemos cuando alguien pierde la confianza en otro, ¿qué puede pasar? Mantengámonos como hombres y mujeres de confianza de Dios, porque Él nos ha puesto en algo grande. Bendito sea el Señor. Tomó el pan, nos hizo un llamado. Ahora, bendecir el pan significa recibir los beneficios de aquel Dios que nos separó, que nos tomó. Yo esta mañana puedo testificar, como alguno aquí conmigo, que Dios nos ha tratado muy bien desde el día que tomó nuestras vidas. Moisés, según la historia que sabemos de él, vivió 120 años, los primeros 40 años. Después de que lo tomaron, lo escondieron, la misma mamá lo crió y luego lo llevó al palacio. Vivió 40 años en palacio, rodeado de lujos, de bendiciones de ser de la realeza, recibiendo beneficios de aquel Dios que lo había separado.
¿Quiénes no sabían que Moisés era hebreo? Muchos sabían, pero había sido seleccionado. Y Dios usó a la hija de Faraón y usó a Faraón, pero el interesado en Moisés era Dios mismo. Él lo tenía ahí en ese lugar y lo llenó de bendiciones y lo vistió bien y le dio muchas cosas bonitas. ¿Cuántos no hablarían de Moisés? ¿Sí? ¿Cuántos no han hablado de usted o han hablado de mí? ¿Cuántos? Pero el propósito de Dios, el proyecto de Dios con usted incluye bendiciones también. Amén. Fue prohijado por la hija de Faraón, comida especial, trato especial, ropa especial, mucho tiempo, 40 años en esto. Podemos nosotros esta mañana reconocer que hemos recibido muchos beneficios de parte de Dios, aleluya. Mejores que los que recibió este varón allá en su tiempo, porque lo suyo y lo mío. Yo le voy a decir algo esta mañana que encontré aquí en la Biblia mientras leía una porción. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, el verso 3: bendito sea Dios, amén, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Escúchelo bien. No hay eternidad en ese propósito de Dios, que antes de usted nacer y yo nacer, ya Él sabía que yo iba a hacer esto y aquello para gloria y honra de su nombre. Ya Dios tenía en su plan qué don, qué ministerio me iba a regalar a mí. Aleluya. Así que no nos hagamos aquí ilusiones falsas. No, nunca digamos: es que yo cómo soy de importante en mi congregación. Sin mí, cuando yo no voy, el culto no funciona porque esa guitarra la toco bien yo soy el que canto bien. No, aquí todos somos importantes, pero el indispensable se llama Jesucristo el Señor, porque Él nos escogió desde antes. Así como lo escogí ahora, puede escoger a otro, ¿cierto? Porque el indispensable es Él. Nosotros hacemos falta, pero sin mí el culto va para la gloria de Dios. Sin mi voz el culto va para la gloria de Dios. Sin mi guitarra el culto va para la gloria de Dios. Pero si Él no está, no hay culto, porque ¿a quién se le rinde? Él es el único indispensable. Nos bendijo, aleluya. Y dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Eso no son bendiciones. Eso no es ser bienaventurado de parte de Dios. Hermano, hermana, esta mañana sí, el Señor nos bendijo y nos está bendiciendo de una manera especial. Bendito sea su santo nombre. Y eso es lo que Dios quiere que esta mañana nosotros entendamos muy, muy bien. Bendito sea el Señor. Como todas las cosas, segunda de Pedro 1:3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, y esto es para usted y para mí esta mañana, nos ha dado preciosas. ¿Y cómo son las promesas? Grandísimas. Vea ese superlativo ahí: grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esas son palabras mayores esta mañana para usted y para mí. Tenemos simiente divina. Al llegar a las manos de Jesús, hemos sido levantados y hemos sido bendecidos de una manera especial. ¿Cuántos lo creen conmigo esta mañana? No es más sino que se mire usted mismo, o se pare frente al espejo y se pregunte: ¿qué sería de mí si el Señor no me hubiera rescatado? ¿Dónde estaría hoy si Él no me hubiera encontrado en el camino que yo andaba? Pero estamos aquí y se nos nota la bendición de Dios por encima.
se te nota que andas con Jesús de Nazaret. Se te nota que fuiste llamado. Se te nota que has sido bendecido por Jesús de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Pero además de orar, Él partió el pan también. Y esto nos habla de quebrantamiento, y muchos de nosotros pensamos que cuando le volvemos a la oración, ¿qué hacemos? Señor, haz conmigo lo que quieras, trata conmigo como quieras. Solo pensamos que Dios trata cuando nos llena con el Espíritu Santo, cuando tenemos alguna experiencia espiritual y nuestro espíritu se une con Él y hablamos en lenguas. Esa es una de las muchas maneras de Dios tratar con nosotros, no es la única, porque Él usa el quebrantamiento también. Él parte el pan también. Amén. Porque Moisés pasó, después de 40 años en palacio, le tocó salir huyendo contra todo pronóstico, porque era en la descendencia real, hasta tenía derecho al trono si era posible. Ahora sale huyendo y ahora lo encontramos en el desierto del quebrantamiento, dependiendo y aprendiendo a depender de Dios. Así que si estás pasando en este momento por la etapa del partimiento del pan, es porque Dios está queriendo enseñarte y enseñarme que en esto del servicio a Dios hay que depender 100% de Él. Que los ensayos sí son muy importantes, que practicar es muy importante, que hacer todos los movimientos que hacemos en la parte del arte, de la música, es importante, pero la victoria y la bendición a otro depende de lo que usted y yo hayamos aprendido en la dependencia de Dios en nuestro ministerio. Amén. 40 años en el desierto, aprendiendo en el quebrantamiento. Imagínense a un príncipe real de Egipto ahora sentado allá en ese territorio donde llegó Moisés, Canaán, sentado en el pozo esperando que alguien llegara, porque ahí lo coloca la Biblia después de que salió huyendo, sentado en un pozo en el desierto. Ahí lo coloca. Ya la ropa que llevaba el príncipe ya se le había dañado por el camino, porque salió, fue huyendo. No llevó maleta, no llevó nada. ¿Cuántas veces Dios nos pide que dejemos todo? Amén. Y lo que no dejamos, entonces nos lo quita. Pero partir el pan significa eso, entrar en el proceso de Dios, así como entró Moisés. Dios, mi querido congresista, esta mañana, Dios permite esto en nosotros con un propósito especial para nuestra vida. Cuando Dios lo llama, cuando Dios lo bendice y le da ministerio, el trato de Dios con nosotros es un trato especial para bien de nosotros. Les recuerdo que Él se rodea de gente en aquellos que coloca confianza. Cuando alguien entre nosotros se nos va o se nos cae, nos duele mucho, pero le duele más a Dios, porque Él sabe cuánto ha invertido y por eso no lo deja. Aunque nosotros podamos decir no sirve, Él sigue diciendo todavía me sirve, porque el trabajo lo ha hecho es Dios en Él. Amén. Dice la Biblia en el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio, ¿desde cuándo? De generación en generación, Señor. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice el salmista? Tú eres Dios. Y dice el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Así que como Dios toma en serio nuestra oración, le damos permiso para que haga con nosotros lo que Él quiera.
nos regala un cargo, un ministerio en la iglesia, decimos gloria a Dios, soy el líder de música, soy el pianista principal, soy el vocalista principal, me nombraron para enseñar a otros. No se te olvide que también le dijiste a Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Y el ministerio va acompañado de quebrantamiento muchas veces. Y hay muchos que no quieren pasar por ahí. Pastor, yo como que renuncio porque es que están hablando mucho de mí. Descubriste el agua tibia. ¿Quién no habla de un servidor? ¿Quién no habla de alguien que Dios coloca en alto? Te recuerdo que Jesús dijo, si hablaron del árbol verde, ¿cómo será del seco? Hacen leña con el seco, pero seco y todo, para la gloria y la honra de Dios estamos aquí esta mañana. Aplauda fuerte a Cristo esta mañana con su corazón. Aleluya. A través del quebrantamiento, del partimiento del pan, Dios trabaja en las áreas de nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas. El pastor conoce de usted lo que usted le da a conocer. Los seres humanos tenemos la capacidad de dar a conocer de nosotros lo que queremos. Al humano le damos a conocer lo que queremos, pero Dios conoce aún lo que nosotros no queremos que Él conozca, porque ante Él estamos al descubierto. Amén. Yo tengo una teoría muy propia. El pastor está obligado a creer en la vida cristiana del músico, del predicador. Allá él si no es fiel con Dios. Pero yo como pastor, si me dicen, él es un predicador, si llega a una iglesia me dice, él predica, él canta, él ministra, yo creo en la obra de Dios en él, yo creo. Pero el corazón lo conoce Dios. Y si se me cae no es culpa mía, es porque él ya venía hace rato, porque para caerse es un proceso también. Pero como estamos hablando de aquí de quebrantamiento, entonces vamos a entender que Dios usa muchas veces, no solamente el hablar en lenguas, no un toque del Espíritu Santo, no una bendición que me llegue, a veces llega el desierto a nuestra vida también, para tratar en las áreas que necesitan ser perfeccionadas. El quebrantamiento, escucha bien, revela nuestro verdadero carácter cristiano y de siervo. Amén. Bendito sea el Señor. Claro que sí. Si no me cree, pregúntale a Job y a la esposa. El carácter de Job fue revelado y en cambio el de la esposa también. Porque era la esposa del patriarca, el que tenía más plata en la comarca, era la señora de Job. Pero cuando vino el quebrantamiento, la gran señora de Job dijo: todavía estás vivo, maldice a Dios y muérete. Porque ella estaba confiada más en las posesiones que en el Dios que le había dado las posesiones. Reveló el carácter de la mujer de Job, como también reveló el carácter de adorador y de siervo de Job. Mujer, como cualquier mujer sin entendimiento has hablado. Recibiremos de Dios el bien y no el mal, y con todo eso no pecó Job delante de Dios. Antes bien dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, bendito sea el nombre del Señor. Dios permite quebrantamiento porque Él necesita que nosotros mismos entendamos cuál es nuestro verdadero carácter cristiano, que no solamente somos buenos cristianos en las buenas, sino también en las regulares y en las malas. No solamente queremos cantar en el culto cuando todo está bien, sino que cuando andan las cosas regulares también quiero cantar, y cuando andan mal también quiero cantar y adorar. ¿O no le ha pasado a usted en su ministerio que ha llegado a un culto y tiene ganas de hacer tres cosas? Nada, nada y nada. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Y el piano está esperándonos, y los micrófonos está esperando, y la gente esperando que
que empecemos a cantar y el cantante principal quiere hacer 3 cosas. No sé por qué vine al culto, pero no quiero hacer nada. Ahí es donde mostramos nuestro carácter. El enfermo está en la casa, muy grave, y yo me vine al culto. Y algunos entonces se dedican a pelear con Dios en el culto. Señor, si no sanas a mi mamá, a mi papá, no adoro, no canto, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y le hacen preguntas a Dios que Dios no responde, porque Él no está obligado a respondernos preguntas que nosotros hacemos. Él lo que está esperando es que revelemos nuestro verdadero carácter cuando se parte el pan. Que podamos decir: yo estoy seguro que mientras canto tú puedes sanar a mi familia, tú puedes obrar en el problema. Yo estoy seguro que mientras ejecuto el piano tú puedes glorificarte de una manera especial. Aleluya. Esa clase de adoradores son los que tienen propósitos eternos, los que viven de la emoción y del momento, y que no quiero que me digan nada porque renuncio, y no quiero que, no, su proyección no es eterna, su proyección no sale de las 4 paredes del salón de predicación y del altar, que algunos consideran más santo que el piso de abajo, no sé por qué, pero bueno, si no estoy en el altar, entonces mi servicio no es bueno. No, donde quiera que yo esté cantando y adorando en espíritu y en verdad, allí estoy siendo para la gloria de Dios. Amén. Por medio del quebrantamiento se revela nuestro verdadero carácter. El quebrantamiento nos mantiene humildes. Amén, humildes. Porque cuando tenemos quebrantamiento nos humillamos, oramos más de la cuenta, entre comillas eso, por favor. Oramos más de la cuenta cuando tenemos quebrantamiento. Nos acordamos que nosotros somos los frágiles y que Dios es el eterno. Aleluya. El quebrantamiento nos motiva a acercarnos a Dios. El quebrantamiento perfecciona nuestra vida, porque cuando salimos del quebrantamiento y miramos atrás, hemos tenido que decir: yo no soy el mismo. Esta experiencia que tuve con Dios en ese desierto me cambió la vida y ahora soy mejor para la gloria de Dios. ¿Alguno está de acuerdo conmigo esta mañana? Así que si usted es un siervo de Dios, vaya entendiendo que con Dios las cosas son así, y no podemos, como hacen algunos en los cultos, venir y hacerle huelga a Dios en la adoración. Porque no lo ha visto usted, desde el altar se ven muchas cosas. Uno ve desde el altar a muchos hermanos, mientras la iglesia adora, están con los brazos cruzados. Y desde aquí hay que decir: hermano, no sea un espectador, y nos inventamos unas cosas bonitas para animarlo. Sea un adorador, no sea espectador. Y casi le decimos poesía de aquí para allá para que haga algo. Pero no, sencillamente ese hermano está en huelga de adoración. Le está diciendo a Dios: con mi actitud estoy aquí, pero como tú me has ayudado, no me has respondido, no me has dado esto, así que no canto, no adoro. Bueno, déjenle eso a ellos, a los sindicalistas de la adoración. Nosotros no podemos meternos en eso. Nosotros somos adoradores tiempo completo de Dios, 100%. Así las cosas no estén como las planeé, yo llego a adorar, a exaltar, a bendecir, a glorificar el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si queremos llegar a esos propósitos eternos, hay que aprender cómo es que Dios trabaja con los que Él ha puesto a trabajar al lado suyo. Amén. Por medio del quebrantamiento aprendemos a depender de Dios, y esto nos prepara para ser mejores siervos. Moisés en el desierto aprendió dependencia y aprendió a ser siervo. Moisés aprendió a mandar en los primeros 40 años y le obedecían. En los otros 40 años aprendió a obedecer, a ser siervo. Era un pastor de ovejas con un patrón. Dios trabaja en nosotros como hace el sacerdote de Levítico capítulo 1 cuando prepara el holocausto. ¿Se ha leído usted en Levítico capítulo 1 cómo el sacerdote, antes de encender fuego en un holocausto, todo lo que había que hacer? Bueno,
Dios trabaja así con nosotros. El sacerdote tomaba el buey, lo degollaba uno, luego le quitaba lo que no servía, lo desollaba, dice la Biblia, luego lo partía en piezas por cada coyuntura, luego lo lavaba con agua limpia y lo último que hacía era que ardiera en el fuego para que diera olor grato a la presencia de Dios. ¿No nota usted que el proceso no son palmaditas en la espalda? Es un proceso serio que Dios hace, que Él hacía con el buey. Bueno, deje que Dios trabaje así. ¿Por qué no le dice esta mañana, Señor, si usted dice, yo considero que yo necesito morir más a mí mismo y vivir para Dios, ¿por qué no le dice a Dios esta mañana, con la espada del Espíritu atraviesa todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y empieza a quitar con la misma espada lo que sobra de mí? Porque hay muchas cosas que pueden estar sobrando esta mañana en mí, y debo decirle a Dios, quita lo que sobra de mí. Y luego, Señor, por cada coyuntura de todo mi ser empieza a quebrar, a partir, y luego empieza a lavar, aleluya, porque luego de lavado se acomodaba en el altar todo ese holocausto. Me parece interesante que hagamos ese ejercicio con nuestra vida esta mañana. Bendito el nombre de Jesús. Dio el pan. Eso nos habla de servicio, de ser usados, de ser bendición. Después del desierto, Moisés es enviado a entregar una bendición a un pueblo del cual Dios se acordó. La Biblia me dice en Éxodo 5 que murió Faraón, el que procuraba la muerte de Moisés, y el pueblo gimió, y dice que Dios lo volteó a mirar y se acordó de ellos, se acordó del pueblo, pero no se fue directamente al pueblo. Él tenía uno con el cual estaba trabajando hace 80 años. Aleluya, porque Dios no pierde. Cuando Dios invierte, no pierde. Cuida lo que Dios ha invertido contigo, porque eso es ganancia pura, eso es bendición pura. Cuídalo. Reconoció al pueblo y, permítame la expresión, salió corriendo para Canaán, porque yo tengo uno allá que lo tengo listo. Ya lo pasé por el quebrantamiento, lo pasé por bendición, lo escondí, lo bendije, lo quebranté y ahora lo tengo listo. Y se le apareció y le dijo lo que tenía que hacer. Y Moisés, como cualquiera otro servidor de Dios, porque aún mi querido hermano, esta mañana tengamos en cuenta que Dios nunca llama a gente sobrada para que le sirva. A los sobrados primero los pasa más rápido por el proceso, porque cuando Dios llamó a Moisés, si usted lee bien lo que hablaron con Dios, Moisés se le excusó 7 veces. Por eso cuando Dios lo llamó a usted para servir y usted dijo, no, yo para eso no sirvo, va bien, porque Dios llama a los que se creen que no sirven, Dios llama a los que creen, los que no tienen capacidad, Dios llama a todos aquellos que la gente dice no, Dios los llama para engrandecer su nombre sobre ellos y para que la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo. Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir? ¿Qué voy a hablar? No creerán mis palabras. Yo soy un hombre soy torpe para hablar. Moisés dijo, envía a otro, Señor. Eso alguna vez lo dijimos nosotros, y si no lo ha dicho, yo invito para que haga una buena exégesis de esto. Los hijos de Israel no me van a escuchar. No sé hablar bien. Se excusó 7 veces, pero Dios, ¿sabe qué le decía? Ve, a ti te mandé, yo voy a estar contigo. Esa vara que lleva ya no es la tuya, es mi vara. Porque Dios al que llama capacita para bendecirlo y para bendecir a otros. Así que
Usted y yo estamos colocados para hacer bendición en nuestras congregaciones, mi querido hermano. Esto se repite constantemente en nuestra vida. Pasamos por el desierto de quebrantamiento y luego debemos entender que nuestra vida está siendo formada por Dios para bendición. Segunda Corintios, el capítulo 4, nos recuerda otra cosa importante esta mañana. El verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cómo lo tenemos? En vasos de barro. Todos los que estamos aquí, por muy simpáticos que creamos ser, quizá algunos, pero somos barro. Por muy bien que nos arreglemos, y sí que nos vemos hasta simpáticos muchas veces, bien arregladitos, pero materia prima, barro. Y yo jocosamente digo, cuando alguien está por ahí, que se le siente la vanidad por encima y siente que mira por el hombro al otro, al compañero de ministerio, y que yo sé más que usted, ¿sabe qué se le subió? Los niveles de barro, porque no se nos puede subir más porque somos barro. Amén. Y está siendo un candidato al quebrantamiento para bajarle los niveles de barro otra vez a lo mínimo, porque aquí el único grande y glorioso y eterno y extraordinario es Jesucristo el Señor, que es entre nosotros el objeto de nuestra adoración. Aleluya. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué bueno que usted como adorador puede decir: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Tenemos que llegar a esa estatura espiritual y a esa madurez espiritual, que nuestro cargo no nos enferme, no nos traiga mal, que nuestro ministerio no nos saque de la visión principal, que es ser adoradores continuos del Dios Altísimo. Así que yo le invito a que no evite pasar por ser tomado, por ser bendecido, por ser partido y por ser dado para bendición. La Biblia nos cuenta en Marcos 6, 51 y 52 que los discípulos no habían entendido lo de los panes. ¿Cierto? ¿Usted ha leído eso? Ellos vieron todo, pero no entendemos lo de los panes. ¿Cómo será eso? Esta mañana espero que alguno conmigo entienda el proceso de los panes esta mañana, porque quizá Jesús está preguntando esta mañana: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos músicos hay en el distrito 29 y en el 7? ¿Y cuántos tenemos aquí? Solo 5 y 2 peces. Pero ¿sabe cuál es la orden de Jesús? Hagan que todos se sienten, porque con esto yo voy a hacer bendición, o voy a permitir que sea bendición para otros. Colócate en pie, por favor, es tan amable. Quizás Jesús pregunta esta mañana: ¿cuántos músicos hay aquí en este congreso? ¿Cuántos cantantes hay aquí en este congreso? Quizá mi líder Miguel está diciendo: yo esperaba más esta mañana, esperaba en mis cuentas tanto. Y Jesús le pregunta: ¿cuántos tienes, Miguel, aquí en este congreso? ¿Cuántos tienes? Solo hay 5 y 2. Miguel, haz que la gente se recueste de 100 en 100 y de 50 en 50, porque con esto yo voy a trabajar y van a ser de bendición. Ojalá esta mañana tú quieras que Dios pueda trabajar y puedas entender que Dios sí te toma, Dios sí te bendice, pero también parte tu vida como un pan, para que luego al darte a la congregación, al distrito, a tu casa, seas de bendición. ¿Le gustaría decirle a Dios esta mañana algo de parte suya? Yo no sé qué le gustaría. Es más, le gustaría venir un momentico al altar a hablar con Dios, a charlar con Dios, a decirle: Señor, ¿cómo así que tú me tienes confianza? ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así que tú me tienes confianza a mí y me pusiste en el ministerio? ¿Cómo así? Explícame eso esta mañana.
¿Cómo así que tú estás trabajando conmigo y me escondiste como lo hiciste con Moisés? ¿Cómo así? Explícame. Explícame que tú no pierdes nunca. Amén. Y dile a Dios, porque no sé en qué etapa estés. Si estés en la etapa del llamado, si estés en la etapa de la bendición, si estés en la etapa del quebrantamiento, o estés en la etapa de dar para ser bendecido, cualquiera que sea, Jesús está aquí y tu vida es como un pan en las manos de este Señor maravilloso. ¿Cuántos panes tenéis esta mañana? ¿Cuántos pececillos tenéis? Pero tranquilo, lo poquito en las manos de Jesús es suficiente para alimentar a más de 5,000. Vamos a orar. Vamos a hablar con el Señor que nos ha traído aquí y nos ha dado confianza para ponernos en el ministerio. Señor Jesús, aquí estamos. Quiero reconocer esta mañana, sí, que mi vida se asemeja a ese pan que tú tomabas y bendecías y lo partías y luego lo dabas para bendición. Quiero reconocer esta mañana que estos siervos que estamos en este congreso estamos reconociendo que nos has dado confianza al ponernos en el ministerio. Algunos somos pastores aquí, otros son ministros de música, otros han recibido su ministerio musical de instrumentación, de canto, de adoración. Aleluya, otros ministran para bien de la congregación. Quizá alguno está aquí diciendo: yo vine a este congreso, Señor, porque necesito que me hables, que me digas, que me enseñes, que me confortes. Aquí estamos reconociendo que somos vasos de barro, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, que nuestro ministerio sin el dador del ministerio no es nada, reconociendo, aleluya, que tú estás trabajando en nosotros. Estamos reconociendo esta mañana, Señor, que tu trabajo en nuestras vidas, aleluya, quizá hoy lo vengo a entender de una manera diferente. Quizá no comprendía muchas cosas que me pasaban a mí en mi vida, pero hoy estoy entendiendo que estoy en el propósito de Dios, porque sí, soy un adorador con propósitos eternos, porque adoro al Dios eterno, adoro al Dios que nunca deja de existir, adoro al Dios que me ha dado la capacidad, aleluya, aleluya, de trascender de este mundo físico después de mi muerte a la eternidad para llegar delante de su presencia. Adoro a este Dios que me ha dado simiente divina, que es capaz de transformar mi vida y llevarla hasta su presencia.